Bueno, ya dijimos al principio, estábamos acá con Carolina y nos metimos ahí en cosas bastante anecdóticas, un trabajo de órdago realmente, un trabajo tremendo que se mandó Virginia Martínez, Tiempos de Dictadura, 1973-1985, Hechos, Voces, Documentos, la represión y la resistencia día a día. Bueno, Virginia, bienvenida. Nueva edición, corregida, actualizada, creo que bastante corregida y muy actualizada. Me imagino un poco lo que estábamos conversando fuera de micrófono, ¿no? De repente a la gente que agarra el libro terminado, mira, le parece que eso de corregir y ampliar es medio como de taquito, ¿no? y yo te comentaba que alguna experiencia parecida que me tocó hacer, yo terminé odiando hacer eso, ¿no? Porque como que no sé cómo explicarlo. Tenés un fragmento medio amplio con una data, pero después conseguiste un montón de data más y poco menos que eso, que tenés que borrarlo y volver a reescribirlo todo y bueno, y ubicarlo en un lugar determinado. Claro, el libro, me explicabas, tiene una estructura que por ahí te facilitó un poco la cosa, pero no te dio menos trabajo. No. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y un gusto, como siempre, conversar contigo. Me río porque mi hijo menor, que está en España hace un año, me dice: ¿por qué pones corregido, mamá? Porque eso parece que te hubieras equivocado mucho. Claro. Que en realidad, es lo que se estila, ¿no? Claro, pero me hizo gracia porque, bueno, cuando Banda Oriental me propuso reeditar Tiempos de Dictadura, que fue un libro que se editó en el 2005 y que tuvo, bueno, muchísimos lectores desde ese momento hasta hoy, me pareció que la coyuntura era como pertinente y que se ofrecía ahí, ¿no? En los 50 años del golpe, claro, una revisión de los principales hechos y de los documentos del periodo. Y lo primero, cuando me senté a leer el libro, es que no sé si haría hoy ese trabajo, ¿viste? Porque fue realmente, es como hacer un diccionario solo, ¿no? Y después que también me di cuenta que había que actualizar, porque si bien es una estructura cronológica, sí, es año por año, pero sí, muchos hechos y día a día, pero muchos hechos sobrepasan el 85, que sería como el fin del periodo 73-85. No sé si, por ejemplo, el caso Hellman, yo tomo el caso Hellman y hago una parte desde el momento en que secuestran a María Claudia y a Marcelo en Buenos Aires en agosto del 76 hasta la información más reciente. Entonces, una cantidad de aspectos no estaba, la sentencia de la Corte Interamericana. Ha sido muy abundante lo que aparece en materia de información y de investigación desde, ¿cuándo fue la edición anterior? 2005. Desde el 2005 sí, para acá han aparecido toneladas de cosas, incluso archivos que se archivaron. Sí. ¿No? Y hay una línea que trabajé yo también, que en el 2005 no estaba, que bueno, primero las políticas de memoria, muchos de los lugares que aparecen allí, ¿no? El 300 Carlos, la Tablada, hoy son sitios de memoria, cuando se declararon, y también las acciones de la justicia. Pensemos que recién en el 2012 empezaban algunas acciones, que después, bueno, no diría que se generalizaron, pero que avanzaron. Y recuerdo un poco eso, que en el 2000 estaba en discusión la ley de caducidad, ojo, ¿no? Sí, entonces, bueno, hubo un correr la fecha límite finalmente en muchos de los, no en todos los hechos, pero sí en los que lo merecían, o que habían tenido un desarrollo amplio, y luego incorporar algunos temas, sobre todo pienso en algunos temas de cultura que no estaban, que alguna gente me había hecho observaciones o que no estaban debidamente, por decir algún área, ¿no? Y bueno, mismo después que algunos casos que yo trataba, Mariana Zaffaroni, cuando publiqué el libro, Mariana tenía un hijo, hoy tiene 3, y así, ¿no? Los hermanos Julien, bueno, una cantidad de aspectos que merecieron también otro trabajo.
Te permitió redondear también. Sí, ¿no? sí. Y también le di de baja algunos hechos. Ya hay un redondeo, digamos que si dentro de, no sé, 20 años lo volvés a corregir y lo volvés a ampliar, de repente esto ya te queda. Sí, no creo. Alguna cosa sí. puede estar redondeada. Sí, ¿no? sí. Quizá merezca un trabajo equivalente al periodo siguiente, ¿no? A partir de los primeros años de la democracia, pero es sobre todo que esto merece esa ampliación, porque este libro, el Tiempos de Dictadura, se puede leer de corrido, pero es sobre todo un libro de consulta, ¿no? Es un libro de herramienta para un periodista cuando tiene que preparar un tema, cuando es una efeméride. Ahí en el Parlamento, cuando hacen claro. al tema, van los legisladores van los te docentes, lo marcan todo. Claro. Los docentes cuando preparan una clase. Entonces, por eso también trabajamos, no lo hice yo, pero en Ariel Silva lo hizo el rever, corregir y ampliar el índice de nombres, que es muy útil en un libro de estas características, ¿no? Porque vos vas a buscar, a ver, José Germán Araujo, Manuel Martínez Carril, Juan Carlos Blanco, entonces vos rápidamente tenés la actuación de esas personas a lo largo de todo el periodo de la dictadura. Sí, hay episodios además como para concentrarse un poco, ¿no? O que por ahí pasaban desapercibidos. Yo estaba mirando un par de cosas que ponés de Vargas Garmendia, por ejemplo, ¿no? Que no es de lo... Uno se pone a pensar en todos los nombres, los civiles que estuvieron ahí, que fueron extremadamente afines y estuvieron consustanciados como el militar más encumbrado de la dictadura, y Vargas Garmendia, por ejemplo, como que no aparece, ¿no? Sí, ahí está, porque fue secretario de la presidencia. Pero no, y lo claro, pones en casos específicos, como la crítica que le hace a Wilson Ferreira Dunate, o ¿no? Uno los puede ir acercándolos al panteón de los Bordaberry, todos los civiles que anduvieron ahí. Sí, ese panteón, a ese panteón que vos decís que le llamás panteón, tienen que ingresar muchos civiles, ¿no? Está Alejandro Rovira, está Bayardo Bengoa, está Juan Carlos Blanco, ¿verdad? Alejandro Rovira fue el autor de aquellos mamotretos, ¿no? Que vos los ponés acá, que apareció uno en el 76 y el otro en el 77, me parece, sí, ¿no? Bueno, no tengo por lo menos no hay una autoría reconocida, ¿no? Vos estás hablando de las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, sí. Y Testimonio de una Nación Agredida. El Testimonio de una Nación Agredida, que está citado, porque esos son los libros, las Biblias de la dictadura, ¿no? Totalmente. Los autores se dan como un grupo de oficiales del ejército, pero está claro que el pensamiento de estos civiles que vienen, del Partido Colorado, y también había el Partido Nacional, están atravesados por un pensamiento de un anticomunismo superlativo, de un conservadurismo extremo, y fueron ideólogos de muchas de las acciones de la dictadura. Y el libro de Testimonio de una Nación Agredida, que está citado, y las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, que son 2 tomos, son ladrillos los libros, también es interesante porque esos libros fueron editados por la Universidad de la República. Claro. Aparece el papel también de Fernando Asunzao, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tuvo que ver estaría también ingresándolo al grupo. Que también, sí, porque además aparece como, no sé, como una especie de investigador, folclorólogo, ¿no? No sé, y aparece entreverado entre intelectuales de todos los tiempos, ¿no? Acá en tu libro aparece más ubicable en un papel jodido que jugó, ¿no? Y en 1975, que es un año muy importante en la cronología
de la dictadura en ese periodo, que es un año donde se adelantan ya los cambios que van a ser la expulsión de Bordaberry y la afirmación del carácter militar de la dictadura. La dictadura organiza una conmemoración fantástica que duró todo el año, que ocupó todo el país, que fue el año de la Orientalidad, y esa conmemoración que abarcó todos los niveles del Estado y que tuvo la participación de empresas periodísticas privadas, de radio, de televisión, tuvo una cabeza rectora civil-militar. El de la pata civil fue Esteban Cristi, el general Esteban Cristi, un golpista de la primera hora, y de la pata civil, Asunzao. Es impresionante eso, ¿no? Sí. Porque de Cristi, bueno, sí, tenemos cualquier cantidad de información, el linaje de los Cristi, ¿no? Su abuelo, su padre, él, ¿no? Es decir, un poco, toda la vida un poco en ese andarivel tan, autoritario, yo qué sé, por momentos hasta medio como nazi, no sé, ¿no? Es una cosa... pero en ese nivel que ponés vos a uno y al otro, Asunzao no estaba, ¿no? No, porque él está en la comisión de festejos, ¿no? O sea, la institucionalidad que se da ese año de la Orientalidad está encabezada y es elocuente, ¿no? Por un militar y por un civil, y ambos también están unidos por un sentimiento, por una ideología que bueno... La patria vieja sería... Sí, lo ¿no? nuestro, en oposición a lo foráneo. Incluso yo ahora lo había trabajado en la primera versión y ahora lo amplié, porque me interesa, que es porque Asunzao habla de eso, una iniciativa del país, de Sheck, de crear una moda nuestra. Una moda oriental, la moda cardo. Y está bueno porque también se propone como un modelo de negocios donde están modistas, Norma Suárez, diseñadores, empresas textiles, medios de comunicación y Asunzao, porque Asunzao hace una fundamentación ideológica de la moda oriental. Y una moda de exportación, como de todo esto que venía siendo de recuperar lo nuestro, que es lo auténtico, frente a lo importado, foráneo, y de ahí toda esa política, bueno, de las caballadas, los fogones, el folclore, que era como esa idea de crear una mística oriental que era como la del nuevo país. En clave, ¿no? Con la torre, ¿no? Es decir, bueno, es el mismo año, ¿no? Exacto, sí. O sea, ahí se establece la reivindicación de la figura de la torre, con un que dice más allá de las críticas, porque yo sigo la propaganda oficial, ¿no? La propaganda, porque todo es oficial. Más allá de las críticas, eterno acreedor de la gratitud de su pueblo, que representa un poco la torre militar, modernizando el Estado, reprimiendo, combatiendo el abigeato, disciplinando al gaucho. Es un poco a imagen y semejanza del proyecto de la dictadura, sí, ¿no? Que también era elogiado por la asociación rural, claro. Por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí están pero digo que ellos vayan directo a un enclave, así, ¿no? Es decir, bueno, buscando un referente, ¿no? Concreto, ¿no? Que uno lo podía asociar, como así, el militarismo, la Torre, Santos, qué sé yo, ¿no? Eran las referencias a las que uno podía irse en el pasado. Pero acá nos queda bien claro que ellos claro. indicaban eso, ¿no? Fueron a eso, ¿no? Es decir, acá está, nosotros queremos dejar en claro que nuestros referentes son estos, ¿no? Sí, incluso sí, como yo revisé también la revista El Soldado, sí, claro, del Centro Militar, ya empieza un poco antes a prepararse el terreno, ¿no? Desde el año anterior, con correspondencias con la hija que estaba viva de la Torre, que vivía en Buenos Aires, y además no es una reivindicación teórica de libros, sino que tiene un acto material también muy de performance, que es traer los restos, hacer un desfile. Siempre hay una idea que también se usó mucho, ¿no? En ese periodo del uso de la calle como un lugar de
de expresión organizada, de unión del pueblo y su ejército, ¿no? Entonces está toda esa, que vos hablabas de la DINARP, hoy cuando estábamos antes de empezar la audición, el programa. Sí, yo digo lo que te dije, que el libro es fantástico porque te ubica en el día y en el mes de cuando se procesan cosas. Mirando así para atrás y sin estar pendiente permanentemente de eso, yo tenía un poco la idea de que la DINAR poco menos que arrancó en el 73, ¿no? Y no. Claro. No. Después también me explico por qué, porque tampoco lo entendía y lo ubiqué por otro lado, cómo Alfredo Zitarrosa vivió acá hasta 1976, ¿no? Y cómo casi hasta 1976 salía a actuar afuera hasta que le retiraron el pasaporte y no pudo salir más y bueno, se tuvo que ir para la Argentina, pero es como mucho tiempo un tipo de esos libre, aunque no lo dejaran actuar, pero libre viviendo acá en Uruguay, ¿no? Es decir, por eso son importantes ir ubicando un poco las fechas, sí, cuando ¿no? ves es verdad, la fecha también exacta, ¿no? pasa algo así que a mí me sorprendió en el 75, en esta oleada de evocación patriótica, se hace un programa sobre Artigas. Y el protagonista es Villanueva Cose, que después, más adelante, al año siguiente, Cristi, que está muy preocupado porque quiere que todos los organismos del Estado y las reparticiones de las Fuerzas Armadas, o sea, de la Marina, del Ejército, se reúnan para tener una política de propaganda, y se le ocurren muchas cosas, convoca una reunión, se le ocurren obras de teatro y dice, pero no como una sobre la sedición, quiere hacer que la Comedia Nacional haga una obra de teatro sobre la sedición o una sobre Artigas, pero no con un traidor como Villanueva Cose. O sea que en poco tiempo ya, porque yo también me sorprendí de verlo. Son algunas inercias, ¿verdad? Es premiado, claro. El primer festival que se hace en Durán, ¿no? Claro. Bueno, son inercias del régimen que se fueron. Está claro que más ya en el 76 hay incluso, y ya está en la DINAR, porque la DINAR tiene un doble propósito, ¿no? Por un lado produce el relato en imágenes y en palabras de este Uruguay maravilloso que es el Uruguay del desarrollo, de la paz, de la tranquilidad, de las represas, de la eficiencia, del cero conflicto. Sí, vos lo ponés bien ahí, los puentes. Los puentes, y por otro lado controla los medios, es el censor, ¿verdad? Y en alguno de estos... controla y lo apoya. De entrada nomás, entre en 1973, cuando arranca tu libro, hay un editorial de La Mañana. Sí, dando todo tipo de elogios al régimen, a lo que había pasado. La Mañana, más que La Mañana y El País, mandan enviados. Uno es Julián Safi, que después termina siendo funcionario de la DINARP, y Casal, del País, van a boicotear a Wilson Ferreira, cuando Wilson Ferreira solo está... lo escriben, van a Estados Unidos, ¿no? Sí, lo increpan en la propia conferencia de prensa. O sea, Selmar Michelini estaba empeñado en que Estados Unidos suspendiera la ayuda militar a Uruguay, no puede viajar porque lo asesinan. Wilson Ferreira toma la posta y va a Estados Unidos y da una conferencia de prensa, porque bueno, se hace una Amnistía Internacional, había hecho una campaña contra la tortura en Uruguay, y estos periodistas lo increpan directamente, van a boicotear la conferencia de prensa de Wilson. O sea que es más que aquiescencia lo que hay de parte de estos medios, ¿no? Hay una participación activa en las verdades oficiales del régimen, que hasta el 81, no sé, cuando empiezan los semanarios, 82, que digamos que ahí la comunicación deja de ser un poco un boletín oficial del Estado, pero si no, fueron siempre versiones únicas. Es re aburrido leer los diarios, en un cierto sentido. Claro, pero está bien, pero digo, marquemos ese matiz, ¿no? Estaba la censura por un lado, el control por parte de la dictadura, pero los editoriales
confirma, me acabas de nombrar 2 periodistas, y eran entusiastas. Sí, sí. Y bueno, no podemos olvidar eso, ¿no? Sí, también ahí está, en el 80 yo sigo muy de cerca lo que son las posiciones respecto al plebiscito, ¿no? Exacto. Que terminan, o sea, no es que hubo así un frente opositor sólido, y no, por algo también se termina yendo Tarigo del día, ¿no? Porque digamos que la mayoría de los medios compartían, algunos porque era la solución, aprobar el proyecto de reforma constitucional para poder seguir adelante. Claro, hoy lo vemos desde la perspectiva de hoy, parece todo más claro, con pero el diario del lunes. Claro, pero no, pero estas puntualizaciones que vos haces, estos nombres, estas cosas que no estaban en un mismo andarivel, como son aportes muy importantes de este trabajo, claro, ¿no? Así que está bueno señalar de este trabajo, claro, ¿no? Así que está bueno señalar. Bueno, seguimos con Virginia Martínez, bueno, muy conocida, historiadora, realizadora, bueno, tiene documentales, es cineasta, yo que sé cuántas cosas produjo, publicó, bueno, la tuvimos de directora en Televisión Nacional del Uruguay, que no te pudimos aprovechar como directora porque en aquel momento no teníamos SECAN, y andaban separados, teníamos la radio tenía el suyo, el canal. Sí, en la última época que yo estaba en el canal todavía ya se había hecho el SECAN, pero todavía no estaba funcionando. Claro. Bueno, no, es mucha actividad, así que nos ahorra dedicarnos al currículum. No, acá está un poco algo de lo que vi más cosas de Vargas Garmendia en tu libro, ¿no? Por ejemplo, acá publica en El País en 1976, era secretario de la presidencia, y dice: en el exterior, seres despreciables han levantado una infame calumnia contra mi persona, en la que me atribuyen ser el autor intelectual de atrocidades cometidas en un país vecino desde el cargo que ejercí como subsecretario del Interior. El inventor de esta bajeza es Wilson Ferrer Aldunate, hombre sin honor, envilecido por sus impulsos paranoicos, a quien la distancia me impide enfrentarlo en el único terreno que el agravio debe repararse, no sé. Claro, el hecho que no nombra él es el asesinato que claro, cita, pero que no identifica, es el asesinato de Gutiérrez Ruiz y Miquel Díaz. Sí, bueno, la verdad que el encono del gobierno y del país inclusive contra Wilson Ferreira fue sostenido, ¿no? Bueno, de hecho la justicia militar lo procesó por actos capaces de poner al país en una situación de guerra o algo así, o sea, porque bueno, la dictadura, en este caso las Fuerzas Armadas, pero también civiles, asociaban las denuncias contra el gobierno con los ataques a la patria, era como un sinónimo, ¿no? Y estaban siempre muy preocupados, vivían muy preocupados, el país vivía muy preocupado por lo que sucedía en el exterior, por las jornadas del exilio que se hacían en Venecia, por lo que hacía el Galpón en México, todo eso era asociado con la subversión, eso era Sí, estaban denostando. Claro, por eso también les interesaba tanto la propaganda para contrarrestar la imagen, la campaña contra el país. Hay unas cartas, yo no la tenía ni siquiera en cuenta, no la conocía. El embajador Ernest Siracusa almuerza con 2 generales. No sé si te acordás del episodio, tenemos que repasar la carta. No, con Queirolo. Queirolo y Badora, ¿no? Queirolo y Badora, sí, que son los hombres fuertes del régimen. Un telegrama que el embajador norteamericano manda a Estados Unidos, ¿no? A la Secretaría de Estado, ¿no? Claro, porque es el momento. Siracusa era un militar un embajador estadounidense muy afín al régimen.
Wilson Ferreira decía que era el principal agente de relaciones públicas de la dictadura. No, y no sé quién lo dice en otro momento de tu libro, apologista de los peores regímenes. Claro, porque ya cuando vino acá te venía con un en Guatemala, claro, había estado Bolivia, ya tenía un en todos lados había un golpe de Estado. Claro, un prontuario frondoso de lo que era la política de Estados Unidos en América Latina en esa década. Pero bueno, hasta Siracusa parece un poco como cuestionando, ¿no? Porque como son tales las denuncias que hay en el exterior sobre el desaparecido, sobre muertos, está un diálogo franco entre Badora y Queirolo y Siracusa, donde él, bueno, les habla de los presos, de la gente que está desaparecida, y ellos dan vueltas para explicar lo inexplicable. Y él como que los aconseja, que claro, tienen que hacer, les vendría bien mejorar la imagen, claro, ¿no? Declarar esto y no les parece, siempre en el ánimo de mejorar la imagen del país, hasta que, bueno, ocurre esto de la suspensión de la ayuda militar, que para el gobierno fue un golpe muy duro, en lo simbólico sobre todo, ¿no? Incluso hay unas declaraciones, ya está, ahí está Aparicio Méndez, pues ya no está más Bordaberry, Aparicio Méndez es el dictador civil, y dice como que Estados Unidos es un aliado de la subversión internacional, y se pasa en las declaraciones que los militares le tiran la oreja. Sí, uno de los pone a Estados Unidos en uno de los tantos países foráneos. Claro, lo asimila poco menos que a la Unión Soviética, sí, ¿no? Sí. Una cosa realmente impresionante. Sí. Virginia, vos cuando empezás a revisar todo, porque tenés la firma en marzo de este año. De este año, como punto final. Y aparte de estas cosas que estoy tirando, que son además elegidas al azar, ¿no? Que me parecía importante darles un poco más de valor, pero ¿qué puntos fuertes? ¿Cuáles son las ideas fuerzas? 3 o 4, después que mirás todo este trabajo, y que son ideas fuerzas muy importantes por lo que es el contenido del libro. Sí. Estamos hablando de todo un proceso que va del 73 al 85, ¿no? Justamente, que es el periodo de la dictadura, ¿no? Sí. Entonces serían como ideas fuerzas que te hiciste de lo que fue la misma dictadura, ¿no? Sí, para mí una idea que atraviesa el libro es la idea que instaló el régimen de que vivíamos en guerra, 12 años de vivir en guerra, una guerra distinta, de nuevo tipo, donde el enemigo está en cualquier lado y por lo tanto todo es un territorio de combate, el aula, la cultura, el sistema político, no hay los medios de comunicación, esa idea que además está sostenida día a día con los discursos de los militares, que además ocuparon todo el Estado, ¿verdad? Hay militares en las empresas públicas, en los ministerios. Creo que por el 74 ya pones una cantidad de cargos que son todos militares. Sí. ¿No? Bueno, ahí en las intendencias no es exactamente igual, pero todos los civiles son del régimen, y cuando salen de la intendencia van al Consejo de Estado. Pero es esa idea... el predominio de la idea de guerra, el predominio del discurso militar, del lenguaje de cuartel, eso es una idea que te agobia un poco a lo largo del periodo, ¿no? Porque además todo es un tono severo de amonestación, de rezongo, de los uniformados, ¿no? Después, también otra cosa que me parece que atraviesa como idea es el nivel absoluto de control del Estado sobre la sociedad. Que no se mide solamente en términos de los muertos, de los desaparecidos, de la represión a los sectores organizados. En tu libro es muy preciso también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la represión, con la resistencia, con los que van siendo detenidos, con los que van siendo muertos, ¿no? Sí, pero también para mí es esta idea que te surge claramente más allá de ese núcleo duro, que es el control en la enseñanza, ¿no?
no hay un flanco, viste, está el uniforme, está la actividad de los docentes, están los programas, están los recreos, los el corte de pelo, sí, todo el profesor tiene físico, que ir con corbata, sí. La mujer si va con pantalones que se cubra las caderas, sí. ¿no? Y solo en invierno, ¿no? Claro. Sí, la corbata, sí. La identificación, el bigote prolijo. Sí, porque bueno, pues están ahí, hay un gran rechazo. Era bravo que se metieran con el bigote porque todos los generales sí, y todos los coroneles sí. tenían uno. Pero bueno, había que reglamentarlo. Claro, había que reglamentarlo. No se lo podía eliminar. Y después esta otra idea de lucha que en el bajando lo de la guerra de obsesión con el marxismo, ¿no? Está todo el tiempo en todos los documentos de los civiles, de los militares, en los documentos públicos, en los reservados. Y después que también me parece que está claro bastante que aunque hubo actos de resistencia, hubo momentos de gran cerrazón, ¿no? En el país, donde como alejada de un relato heroico, me parece que hubo, por supuesto que en todos los años. Siempre aparece algo, ¿no? Alguna sí, pintada, sí. vos la ponés, Bueno, ahí sí, también así. Claro. Y hay organización del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, digo, para hablar de una organización que se mantuvo en pie a pesar de todos los embates. Pero bueno, hacer una fotografía sobre el año 76 es desoladora, ¿no? Porque tenés el asesinato de Gutiérrez Ruiz y Michelini, los cuerpos que empiezan a aparecer en el Río de la Plata, el secuestro de Elena Quinteros, la ofensiva ya terminal contra el Partido Comunista, la traída de gente de Buenos Aires, no sé, realmente hubo una sí, ahí hubo, es el año del ensañamiento, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Pero bueno, esa línea tan así como de altos y bajos que después que el libro cubre bastante, me parece que eso ya se fortalece esa línea que es la de la resistencia a partir del 80, ¿no? Aparece Isabel Perón, muy yo había perdido un poco esa perspectiva, sí. También muy ahí afín a hacer cosas con Bordaberry, sí. A inaugurar los puentes, en fin, hay como un apoyo sí. que no porque fue nada dura velado. Poco además, ¿no? Porque ella también sí, bueno, estaba López Rega y por ahí podría venir un poco la sintonía, ¿no? Pero sí. no estaba muy claro esa relación con antes de que se produjera. Y bueno, y seguramente cuando asumió Cámpora en la Argentina como presidente, claro. Estaban las antípodas de la simpatía con Bordaberry, ¿no? Incluso Bordaberry que va al acto sí. Queda medio en falsa escuadra, pues sí. Es un acto donde están los Allende, los Dorticós, Erro, claro. Que lo mira sentado claro. Invitado por el propio Cámpora, claro. ¿no? Es decir, pasan esas cosas. Bueno, en 1979 aparece ahí un poco para redondear, medio como esperanzador, porque además, bueno, solo se destaca la consolidación del movimiento del canto popular y está muy bien señalarlo. Y bueno, ahí aparecen muchos nombres, ¿no? Que todavía están en la vuelta, pero mirando un poco todo este panorama que veníamos viendo hasta ahora, esto de la consolidación, sí. Con montones de problemas, sí, de censura. Ahí hay un documento, pero hay una luz, ¿no? Sí, muy interesante de Leo Maslía que cuenta en detalle, muy bueno. Que cuenta en detalle cómo era el mecanismo, el absolutamente disparatado, arbitrario, imprevisible mecanismo de censura del canto popular. Pero bueno, todos los que crecimos en esa época, ahí fue una válvula de escape, como lo fue, y creo que en esta edición le hago un poco de justicia que no estaba, a Cinemateca, ¿no? Ni hablar, como comunidad cultural, como comunidad socializar, claro, socializar la gente, ¿no? Sí, y esa idea buenísima de haber creado un sistema de socios, ¿no? Para que es como la base material, para un sistema de socios que pagando una cuota tenías derecho a ver todas las películas. Entonces ir a Cinemateca era reconocerse con otros, era
también una opción a otro cine, no solamente evadir la censura, sino un cine más autoral, menos industrial, no sé, ahí, bueno, eso lo trabajé. Bueno, también cuando en el 2005 lo publiqué no estaba el libro de Martínez Carril sobre cómo fue la censura al cine. Como Claro. tampoco había trabajado yo esta figura consular de la censura que fue el comisario Alén Castro, ¿no? Que Claro, ahora está. claro. Ahora tiene su... Sí, que hasta tiene una obra, estábamos hablando Sí, de Raquel Diana, sí, sí, así sí, que, que bueno, le dedica justo ella. hablábamos de Raquel antes. Bueno, Virginia, bueno, hasta pronto, ya con otro libro, con alguna película, algún documental, vale la pena Veremos. saber, Sí. ¿no? Bueno, muchísimas pero gracias por la un gusto, invitación. un gusto, Para un mí gusto que también.